la parte pertinente, el artículo 78 de la Constitución Política del Estado, y al inciso A, inciso C del artículo 81 del Reglamento del Congreso de la República. Señor relator, de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 78. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Reglamento del Congreso de la República. Reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley. Artículo 81. Para el debate y aprobación de proposiciones de ley que no se refieran a materia común, se observarán las siguientes reglas. Inciso C. Ley de presupuesto. Dentro de las 48 horas de presentados al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero, el presidente del Congreso convoca a una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. La exposición, que no excederá de 60 minutos, debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto y las fuentes de financiamiento. Dicha presentación es seguida de un debate con intervención de los voceros de grupos parlamentarios por un periodo no mayor de 20 minutos cada uno. Concluido el debate, a que se refiere el párrafo tercero precedente, los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial del Peruano y derivados a la Comisión de Presupuesto, la cual los analiza en sesiones públicas. Señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto en el reglamento del Congreso, luego de las exposiciones del señor presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Economía y Finanzas, los voceros de los grupos parlamentarios tendrán un tiempo máximo de 20 minutos cada uno para su intervención. Congresista Ramírez, por excepción, vamos a darle un minuto a la congresista Tania Ramírez. Tiene algo importante que comunicar a la representación nacional. Gracias, señor presidente. Señor presidente, desde este recinto quiero emplazar al fiscal de la Nación cuáles son los actuar que viene realizando él como presidente fiscal de la Nación frente a los diferentes delitos que se vienen dando en nuestro país en cuanto a los incendios forestales, que instruya a sus fiscales especializados en delitos de incendios forestales, porque hasta la fecha, ¿cuántos presos tenemos por ese delito? Hoy en día, Perú, en diferentes regiones del país se vienen generando estos incendios y nunca tenemos a ningún ciudadano preso por estos delitos, señor. Es por eso que toda la vida se toman estas atribuciones y de parte de las autoridades, y aquí sí incito a todos, nos sumemos a hacer una campaña de comunicación con la población, a decirles que quemar... 30 segundos para que concluya. Lluvias, señor presidente. Entonces, exhortamos al fiscal de la Nación a se convoque a los lugares y de acá saludar al ministro de Defensa, pues bueno, que está prestando toda la ayuda, pero no es necesaria. Así que, por favor, invocamos a todos los niveles de gobierno que se puedan sumar. Cajamarca, Jaén, San Ignacio está padeciendo en estos momentos incendios desde el 29 y hasta ahora no se logran controlar. Muchísimas gracias. Bien, deseo hacer recordar a la representación nacional que esta es una sesión extraordinaria con una agenda fija y tenemos que cumplir con ella conforme a la Constitución y el reglamento del Congreso. Sin embargo, no puedo dejar de enfatizar en que hay un problema concreto a nivel nacional en muchos departamentos del país referido a los incendios forestales recurrentes en varios departamentos del país. Así que aprovechamos la presencia del señor Premier y el ministro de Economía para alertar de esta situación que ya está afectando sembríos, afectando viviendas y hasta con pérdida de vidas humanas. Muchísimas gracias, congresista Tania Ramírez. Bien, vamos a continuar la sesión. Congresista, por favor, vamos a continuar. Yo les pediría que ahí ya creo que Tania nos ha brindado su punto de vista y vamos a continuar con la sesión.
y veremos en horas de la tarde que continuamos con la sesión, veremos los temas que interesan también a los parlamentarios. Sí, gracias por su comprensión. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Gustavo Lino Adriancén Olaya. Con su venia, señor presidente. Señor presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana, señora primera vicepresidenta, Patricia Juárez, señor segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, señoras y señores congresistas de la República. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del texto constitucional y el artículo 81 del reglamento del Congreso, me presento ante el Pleno para, conjuntamente con el señor Ministro de Economía y Finanzas, sustentar los proyectos de ley de presupuesto, de equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2025. Acudimos respetuosamente ante este honorable Congreso, respaldados por nuestras convicciones democráticas y por el firme compromiso de seguir trabajando por el país y por su bienestar. Lo hacemos para sustentar los instrumentos de gestión más importantes del Estado peruano en materia económica. Ellos nos han de permitir asignar de una manera eficiente y descentralizada los recursos con el fin de que todas las entidades públicas puedan cumplir sus metas y atender las prioridades en beneficio de nuestra población. El contexto en el cual se realiza esta sesión plenaria es crucial, señoras y señores congresistas, y al mismo tiempo es desafiante. Este año 2024, nuestra economía ha iniciado un proceso de recuperación y está demostrando una notable resiliencia respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos. Además, por la fortaleza monetaria y fiscal, sólidas reservas internacionales y presencia activa del Perú en los mercados internacionales. Nuestro país, el día de hoy, cuenta con razonables niveles de déficit y de deuda pública, además de una composición equilibrada de la misma. En un escenario global donde se proyecta un crecimiento por encima del 3% para el año 2025 y con precios de las materias primas en niveles favorables, estas fortalezas fiscales han sido, sin duda alguna, la clave para consolidar la confianza de los mercados financieros en el Perú. Estas circunstancias excepcionales que mucho trabajo nos han costado, nos permiten hoy financiar inversiones importantes en condiciones altamente competitivas y al mismo tiempo nos permite plantear un proyecto de presupuesto para el año 2025 realista. Un presupuesto, además de realista, ordenado, con un claro énfasis en nuestras regiones. Este proyecto prioriza los mayores desafíos del país y atiende necesidades de los sectores más vulnerables. Nosotros estamos convencidos en la necesidad de seguir impulsando el crecimiento y el desarrollo, un crecimiento y un desarrollo con mayor justicia social y promoviendo el bienestar de los ciudadanos en beneficio de cada una de las peruanas y peruanos. Es en este contexto, honorables señoras y señores congresistas, que pasaré a detallar las principales características y objetivos del presupuesto del sector público para el año fiscal 2025. Señor presidente, si usted me permite, solicito autorización para que conforme vamos, presidente, avanzando con la presentación, se vayan además proyectando unas imágenes, presidente, que coinciden con la disertación que estoy llevando a cabo. Autorizado, señor ministro. Muy agradecido, señor presidente. Con su venia, presidente, continuamos entonces. Señor presidente, lo tenemos en imágenes. El presupuesto para el año 2025 asciende, señor presidente, a 252.000 millones de soles.
lo que representa un aumento aproximado de 11.000 millones respecto del presupuesto 2024. Este crecimiento, en términos porcentuales, señor presidente, equivale al 4,6% y es coherente con las expectativas de expansión económica y garantiza sobre todo la sostenibilidad fiscal, presidente, que nos preocupa de manera significativa. Siguiente, por favor. Gracias. Ninguna entidad del gobierno regional o local, señor presidente, va a recibir en el presupuesto 2025 un monto inferior al PIA que tuvo en el 2024. Con esto, señor presidente, nos permitimos descartar aquellas especulaciones de que se estuviese en algunas localidades recibiendo un presupuesto inferior. No es así, presidente. En todos los casos podemos garantizarlo. Los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales están recibiendo montos superiores al PIA 2024. Para el presupuesto 2025, señor presidente, los gobiernos regionales y locales incrementan en 1.706 millones en el primer caso y en el segundo caso 2.766 millones sus presupuestos. Esto equivale en el primer caso, presidente, gobiernos locales, un crecimiento de 3,2% y tratándose de los gobiernos locales, un incremento, presidente, de 8%, en todos los casos, reitero. Señor presidente, vemos ahora la priorización del gasto de capital, principalmente en los gobiernos regionales y locales. Por ello, presidente, es importante en este punto destacar que se ha priorizado principalmente los gastos de capital en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. En el primer caso, presidente, los gobiernos regionales están experimentando un incremento de 8,7%. Y tratándose, presidente, de los gobiernos locales, el incremento alcanza el 24,2%. Esto refleja la determinación del gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte de implementar e impulsar el desarrollo descentralizado, mejorando la infraestructura y los servicios en todas las regiones y localidades de nuestro país. Señor presidente, estamos asegurando un presupuesto más descentralizado para el año 2025, alcanzando una mayor participación en los gobiernos regionales y locales. Este presupuesto, señor presidente, es un presupuesto realmente descentralista. Decimos esto porque estamos asignando convenientemente y de manera directa los recursos necesarios desde el presupuesto inicial de apertura. Me refiero principalmente al rubro de la ejecución de proyectos en gobiernos regionales y locales. De esta manera, presidente, se está eliminando la vieja práctica de necesitar a cada momento autorizar transferencias mediante decretos supremos durante la ejecución presupuestaria. Este ejercicio nos va a permitir evitar, señor presidente, que de manera constante se estén impulsando decretos supremos con estos propósitos. Cabe destacar que para el año 2025, el 58% del presupuesto descentralizable en gasto de capital será ejecutado por gobiernos regionales y locales, incrementando de esta forma su participación en 4 puntos porcentuales respecto del año 2024. Los gráficos, señor presidente, están mostrando las cantidades y los porcentajes que ahora ofrezco. Presidente, algo muy importante. En este momento, presidente, y con este presupuesto 2025, se está garantizando que ningún gobierno local, repito, ningún gobierno local perciba menos de 1 millón de soles para financiar sus proyectos. Señor presidente, la representación nacional sabe perfectamente de que tenemos distritos pequeñitos que han venido recibiendo
ínfimas cantidades presupuestales, porque tenían una población muy pequeña, porque su territorio era muy pequeño, porque el padrón electoral. Hoy, presidente, hemos entendido que todos tienen derecho, a gozar de la oportunidad de poder realizar inversiones. Y por eso, al distrito más pequeñito, presidente, los más pequeños van a recibir por lo menos 1 millón de soles para financiar sus proyectos. De esta manera estamos fortaleciendo el proceso de descentralización, asegurando presupuestos para el fortalecimiento institucional de esas pequeñas localidades y esos gobiernos municipales, distritales. Estamos asegurando, reitero, presidente, que cada gobierno local, por pequeño que sea, cuente con no menos de 1 millón de soles para financiar sus proyectos de inversión. De esta manera estamos garantizando que estos gobiernos cuenten con recursos para ampliar los servicios que brindan desde sus municipalidades. En el año 2025, señor presidente, el total de 1.891 municipales distritales contarán con al menos 1 millón de soles, lo que representa, presidente, una cifra nunca antes vista, 43.4% de incremento respecto de los municipios que recibieron dicho monto en el presente ejercicio presupuestal 2024. Siguiente, por favor. Se reduce la participación de la deuda en el presupuesto del año 2025. El gráfico muestra, señor presidente, el servicio de la deuda para el año 2025 y allí se puede apreciar, presidente, la reducción. Se han adoptado desde el Ministerio de Economía y Finanzas medidas de reperfilamiento del pago del servicio de nuestra deuda pública, presidente. De esta manera estamos reduciendo de manera significativa la necesidad de financiamiento 2025, situación que nos permite liberar recursos para atender otras prioridades. Lo importante, presidente, es que si apreciamos el gráfico, estamos rompiendo con esa tendencia de crecimiento y estamos, señor presidente, en esta oportunidad reduciendo de manera significativa el servicio de pago de la deuda pública. Siguiente, por favor. Presidente, en el Perú, diverso, tenemos muchas necesidades y las demandas son múltiples. Provienen de todas las regiones, provienen de las provincias, de los distritos, pero son demandas contenidas, presidente, por años. Primero, tuvimos todos que sufrir la crisis del COVID y luego de ello, presidente, vivimos también una crisis que condujo a nuestro país a la recesión. Menos 0,6% de crecimiento tuvimos. Y hoy, presidente, nos estamos recuperando. Y la recuperación cuesta. Y la recuperación nos obliga a priorizar las necesidades. ¿Cuánto quisiéramos poder, presidente, tener recursos para atender todas las necesidades? Pero debemos priorizar, porque hay entre los peruanos quienes más tienen y quienes menos tienen. Y por eso, presidente, el ejercicio de priorización nos ha conducido a tomar decisiones, presidente, en este ejercicio presupuestal 2025, y es por ello que hemos entendido que primero necesitamos seguridad y promover el crecimiento. Y en ese tándem de crecimiento y seguridad, presidente, priorizamos la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen. Este crimen, presidente, que tiene básicamente dos vertientes: la delincuencia común, la urbana, la que padecemos todos en las calles. Y por otro lado, presidente, el crimen organizado, que tiene un rostro peor, que es más feroz. Y en esa lucha, presidente, nos encontramos concentrados porque entendemos que no podremos
promover la inversión, el crecimiento y los emprendimientos de las peruanas y los peruanos si no estamos en condiciones de asegurarles seguridad. Entendemos, presidente, que también la conectividad a nivel nacional es un valor imprescindible. Cuando llegamos a las zonas altoandinas o a las zonas de frontera nos damos cuenta de la necesidad que existe de potenciar significativamente esta tarea. Salud, señor presidente, y educación, los sectores sociales que sin duda demandan nuestra atención prioritaria. La asistencia social, señor presidente, muy venida a menos en los últimos años, demanda también de nuestro gobierno un impulso extraordinario. Y en ese esfuerzo, presidente, hacer accesible la vivienda para las peruanas y los peruanos es también un deber. Por ello, señor presidente, esfuerzos para la promoción de vivienda social es en lo que ahora nos encontramos enfrascados. El agua y saneamiento, señor presidente, es una tarea en la que no vamos a cesar, pues el agua como derecho humano fundamental nos obliga a priorizar de manera significativa este esfuerzo. Acabamos, señor presidente, de estar en Juliaca, en Puno. La obra más grande de agua y saneamiento se ha iniciado ya. Más de 600 millones de soles en un endeudamiento, 600 millones de dólares, perdón, en un endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo nos permitirá en breve, después de fundada Juliaca, llevarle agua y desagüe. La agricultura y riego, presidente, como uno de los motores de la reactivación económica, ha de estar presente también en este presupuesto. 250.000 nuevas hectáreas van a ampliar nuestra frontera agrícola, en Chinecas, en Majesihuas, en Chavimochic, en Alto Piura y en otras extensiones inmensas, señor presidente. Vamos a incorporar hectáreas de agroindustria para la exportación. Esa agroindustria, presidente, que nos genera mano de obra directa. A ello, señor presidente, tenemos que agregar ahora mismo la necesidad de también hacer que nuestros andenes en las zonas altoandinas vuelvan a producir para el autoconsumo, para el intercambio, vuelvan a producir, señor presidente, aprovechando el conocimiento milenario del Ande. Y este esfuerzo de la agroindustria, presidente, se suma además con la experiencia que estamos teniendo para llevarle fertilizantes, y ahí está la APP que hace poco tiempo aprobamos en Bayobar por más de 900 millones, y los proyectos que tenemos de expansión de la petroquímica en el Perú. En defensa, señor presidente, se están haciendo hoy esfuerzos que no se habían hecho hace décadas, presidente. Hemos descuidado nuestra defensa nacional. Y eso, señor presidente, es gravísimo. Por eso, señor presidente, en ese esfuerzo se han firmado sendos convenios de cooperación con empresas, señor presidente, de probada y reconocido prestigio a nivel mundial que están cooperando con el Ejército del Perú, con la Armada Peruana y con la Fuerza Aérea. Señor presidente, se están desarrollando esfuerzos también para potenciar nuestra capacidad de disuasión. Y así nuestra Marina de Guerra, nuestra Fuerza Aérea, van a poder contar, señor presidente, con nuevos y modernos equipos que han de beneficiar esa seguridad. No dejo de mencionar todo el esfuerzo que se está haciendo también, señor presidente, en materia de seguridad y defensa con nuestra Policía Nacional, la que recibe en este presupuesto 2025 una asignación presupuestal histórica que va más allá de los 5.000 millones, señor presidente. Y finalmente, como principal prioridad, señor presidente, la descentralización del presupuesto a la que me he venido refiriendo. Por escala, señor presidente, atendiendo no solamente a la población y el territorio, atendiendo su ejecución presupuestal, atendiendo además, señor presidente, la capacidad que tienen para recibir proyectos y ejecutarlos. Así es como se está priorizando, señor presidente. Siguiente, por favor. Principales características del presupuesto 2025. Señor presidente, hemos sucintamente reseñado,
7 principales características de este presupuesto. El crecimiento en esta oportunidad, señor presidente, se sitúa en 4.6% y refleja un crecimiento más acorde con las expectativas de crecimiento de nuestra economía. Efectivamente, señor presidente, señoras y señores congresistas, esperamos que las cifras macroeconómicas que hoy nos favorecen se consoliden hacia el final del año. Yo soy un terco porfiado que cree que podríamos llegar al 4%. Y el año próximo, señor presidente, crecer de manera más significativa aún. Lo dije hace un instante, presidente, ningún nivel de gobierno, municipalidades distritales, municipalidades provinciales, gobiernos regionales, va a recibir en el 2025 un presupuesto inferior al que ya recibió en el PIA del 2024. Estamos priorizando el gasto en capital, principalmente en gobiernos regionales y locales, con aumentos de 8.7% y 24.2% respectivamente. El presupuesto que ofrecemos al Congreso de la República es un presupuesto descentralista. Asigna presupuesto inicial a los gobiernos regionales y locales, evitando posteriores transferencias y emisiones de decretos supremos. Señor presidente, lo dicho anteriormente, es descentralista y cree en la necesidad de fortalecer la institucionalidad de los gobiernos subnacionales, dándole, señor presidente, un presupuesto adecuado. ¿Se ha reperfilado el pago de la deuda? Sí, estamos en condiciones de hacerlo. No se va a dejar de pagar, lo hemos reperfilado. Los años venideros han de poder enfrentar en mejores condiciones ese pago. Nosotros, señor presidente, no hacemos en este punto, para concluir, solicitar de la manera más atenta y respetuosa a este honorable Congreso este proyecto de ley que se entrega con fundamentación técnica sólida. Un presupuesto que además, presidente, es realista, que atiende a las excepcionales condiciones por las que ahora atraviesa nuestra economía. Refleja, presidente, el claro compromiso con el crecimiento económico, con la inversión en los gobiernos regionales y locales, en una efectiva y real descentralización de nuestros recursos. El que ofrecemos es un presupuesto diseñado para fortalecer la cohesión social en nuestro país, para promover el desarrollo inclusivo y garantizar que el crecimiento económico beneficie a todos los peruanos. Con la colaboración de este honorable Congreso, con el apoyo que esperamos podamos contar de ustedes, podremos materializar esta visión, presidente, de un Perú más próspero, equitativo y resiliente. Agradezco, señor presidente, la oportunidad que me ha brindado, la atención de las señoras y señores congresistas, y con su venia, señor presidente, cedo el uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas para que continúe con la presentación de este presupuesto. Gracias, presidente. Agradecemos a